Les voy a contar algo que me pasó hace unos años y esto que les voy a compartir cambió completamente mi manera de vivir. Estaba yo pasando por un momento muy difícil en la parroquia. Había conflictos, había problemas, había gente criticándome, había situaciones que me tenían estresado, sin dormir, sin paz. Y yo cometí el error que muchos cometen. Quise defenderme de todo, quise explicarme con todos, quise corregir cada malentendido, quise responder a cada crítica. ¿Y saben qué pasó? Que entre más hablaba, más problemas se creaban, entre más me defendía, peor se ponían las cosas. Hasta que un día, un sacerdote mayor, un hombre sabio que ya tiene muchos años sirviendo a Dios, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hijo, hay batallas que se ganan callándose, hay enemigos que se vencen con el silencio, hay paz que solo llega cuando dejas de tratar de controlar todo y simplemente te callas ante Dios. Y ese día aprendí una de las lecciones más poderosas de mi vida, que el silencio sabio, el silencio intencional, tiene un poder tremendo. ¿Saben qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde todos quieren hablar, todos quieren opinar, todos quieren dar su punto de vista, todos quieren defenderse, todos quieren tener la última palabra. Y en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa necesidad de hablar, hemos perdido algo precioso, hemos perdido el arte del silencio. Hemos perdido la sabiduría de saber cuándo callarnos. Y esto se los digo con todo el cariño del mundo. Muchos de los problemas que ustedes tienen, muchas de las cosas que les roban la paz, existen porque no han aprendido a callarse. Proverbios 17:28 dice algo hermosísimo. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se dan cuenta? Hasta una persona que no es muy brillante puede parecer sabia si simplemente se calla. Y al revés, una persona inteligente puede parecer tonta si habla demasiado o en el momento equivocado. Entonces hoy les voy a hablar de algo profundo, algo que requiere madurez espiritual, algo que va contra todo lo que el mundo enseña. Les voy a hablar de 15 cosas que necesitan eliminar de su vida en silencio. No con grandes anuncios, no con explicaciones largas, no con justificaciones, sino calladamente, sabiamente, sin hacer ruido, porque hay cosas que entre más las explicas, más complicadas se vuelven. Hay decisiones que entre más las justificas, más te atacan. Hay cambios que funcionan mejor cuando los haces sin avisar. La primera cosa que necesitan eliminar en silencio son las relaciones tóxicas. Y esto es poderoso, hermanos. Cuando ustedes se dan cuenta de que hay personas en su vida que solo les traen problemas, que solo les drenan energía, que siempre están criticando, siempre están pidiendo pero nunca dando, siempre están causando drama, la tentación es hacer un gran show, confrontarlos, decirles todo lo que han hecho mal, explicarles por qué ya no quieren tener relación con ellos, hacer un anuncio público de que se están alejando, pero ¿saben qué? Eso generalmente empeora las cosas. Porque esa persona tóxica va a defenderse, va a atacar, va a voltear la situación para hacerse la víctima, va a involucrar a otras personas, va a crear más drama. Y al final ustedes quedan más enredados que antes. La manera sabia es en silencio. Simplemente empiezas a poner distancia. Dejas de buscar a esa persona. Dejas de contestar inmediatamente sus llamadas. Dejas de estar disponible todo el tiempo. Y si te preguntan qué pasa, con educación pero con firmeza dices, he estado ocupado o estoy pasando por un proceso personal. No tienes que dar explicaciones largas, no tienes que justificarte y poco a poco, sin drama, sin conflicto, esa relación tóxica va quedando atrás y la persona tal vez ni siquiera se da cuenta conscientemente de lo que pasó, simplemente se fue diluyendo y tú recuperas tu paz sin tener que pelear, sin tener que defenderte, sin tener que crear un escándalo. Les voy a contar algo que vi. Una señora que tenía una amiga que era pura toxicidad. Siempre con chismes, siempre hablando mal de otros, siempre metiéndola en problemas. Y un día, esta señora decidió alejarse, pero en lugar de confrontarla y crear un drama, simplemente se fue distanciando en silencio. Dejó de contestarle tan rápido, dejó de buscarla. Y cuando la amiga la buscaba, era amable pero breve.
Y eventualmente esa amistad tóxica terminó sin pelea, sin drama, y ella recuperó su paz. La segunda cosa que necesitan eliminar en silencio son los malos hábitos. Cuando ustedes deciden dejar un mal hábito, un vicio, algo que saben que les está haciendo daño, no tienen que anunciarlo al mundo. De hecho, es mejor que no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque cuando anuncian públicamente que van a dejar algo, crean una presión externa. Ahora toda la gente está pendiente. ¿Ya dejaste de fumar? Ya. ¿Dejaste ese vicio? ¿Y si fallan? Lo cual es común en el proceso de dejar cualquier hábito. Ahora tienen que dar explicaciones. Y la vergüenza de haber fallado públicamente puede hacer que se rindan completamente. Pero cuando lo haces en silencio, solo entre tú y Dios, si fallas, te levantas y vuelves a intentar sin toda esa presión externa. Además, cuando la gente no sabe que estás intentando cambiar, no hay nadie tratando de sabotearte, conscientemente o inconscientemente. Y aquí viene algo importante. Cuando finalmente logras vencer ese hábito, cuando ya llevas tiempo sin él, ahí puedes compartirlo si quieres para dar testimonio, para ayudar a otros. Pero el proceso de eliminar el hábito, ese es mejor hacerlo en silencio. La tercera cosa que necesitan eliminar en silencio son las quejas constantes. Y esto es algo que muchas personas necesitan escuchar. Hay gente que vive quejándose de todo, del trabajo, de la familia, del clima, del gobierno, de la iglesia, de todo, y cada queja busca simpatía, busca que otros se unan, busca validación. Pero las quejas no resuelven nada, solo roban tu energía y la energía de los que te escuchan. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No dice quéjense menos, dice sin murmuraciones, cero. Entonces si quieren paz, cállense. Dejen de quejarse. Y no tienen que anunciar, ya no me voy a quejar más. Simplemente empiecen a hacerlo. Cuando algo les moleste, en lugar de quejarse con todo el mundo, llévenlo a Dios en oración. O si es algo que pueden cambiar, cámbienlo. Pero dejen de estar hablando y hablando de lo mismo sin hacer nada al respecto. Y van a ver algo hermoso. Cuando dejan de quejarse, su energía cambia. Su perspectiva cambia. Y atraen cosas diferentes a su vida porque no están vibrando constantemente en la frecuencia de la queja. La cuarta cosa que necesitan eliminar en silencio son las expectativas que tienen sobre otras personas. Muchos de los sufrimientos, muchas de las decepciones que experimentamos vienen de las expectativas que ponemos sobre otros. Esperamos que nuestros hijos sean de cierta manera. Esperamos que nuestro cónyuge actúe de cierta forma. Esperamos que nuestros amigos nos traten como nosotros los tratamos. Esperamos que la gente nos valore como nosotros la valoramos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, sufrimos, nos decepcionamos, nos enojamos. Y muchas veces vamos y le reclamamos a la persona, yo esperaba que tú, y creamos conflicto. Pero ¿saben qué? La manera sabia es soltar esas expectativas en silencio. Aceptar que cada persona es quien es, que no puedes controlar a nadie, que no puedes obligar a nadie a ser diferente de lo que es y que tu paz no puede depender de que otros cumplan con lo que tú esperas de ellos. Esto no significa que no tengas límites, no significa que aceptes cualquier cosa, significa que dejas de esperar que la gente cambie y en su lugar te enfocas en lo que tú puedes controlar, tus propias reacciones, tus propias decisiones, tu propia vida. Y cuando haces esto, cuando sueltas las expectativas en silencio, sin reclamar, sin hacer drama, encuentras una paz inmensa. Porque ya no estás constantemente decepcionado por lo que otros no hacen. La quinta cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de tener siempre la razón. Y esto es difícil para muchos porque el ego se resiste. Nos gusta tener la razón. Nos gusta ganar las discusiones. Nos gusta demostrar que nosotros sabíamos, que nosotros teníamos el punto correcto. Pero ¿saben qué? Hay muchas discusiones que simplemente no valen la pena. Hay muchos temas donde pueden tener toda la razón del mundo, pero si insisten en demostrarlo, lo único que van a conseguir es conflicto, pérdida de relaciones, pérdida de paz. Proverbios 26:4 dice,
nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. A veces la respuesta más sabia es no responder. A veces ganar es retirarse de la discusión. A veces tener la razón no importa tanto como tener paz. Entonces, cuando alguien diga algo con lo que no estás de acuerdo, pregúntate, ¿vale la pena discutir esto? ¿Esta persona va a cambiar de opinión? ¿Ganar este argumento va a mejorar mi vida de alguna manera? Y si la respuesta es no, simplemente cállate, sonríe y cállate, cambia de tema, déjalo ir. Y van a ver algo interesante. Cuando dejan de tratar siempre de tener la razón, cuando dejan de entrar en toda discusión, la gente los empieza a respetar más, no menos, porque proyectan madurez, sabiduría, paz interior. La sexta cosa que necesitan eliminar en silencio es el deseo de venganza. Cuando alguien les hace daño, cuando alguien los traiciona, cuando alguien los trata injustamente, la reacción natural es querer vengarse, querer hacerles pagar, querer que sufran como nosotros sufrimos. Pero la Biblia es clara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es nuestra responsabilidad vengarnos, es la responsabilidad de Dios. Y aquí viene algo poderoso. Cuando ustedes sueltan el deseo de venganza, cuando deciden no tomar represalias, no tienen que anunciarlo. No tienen que decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo podría vengarme, pero he decidido ser mejor persona. Eso sería orgullo disfrazado de humildad. Simplemente en silencio, en tu corazón, ante Dios, dice, Señor, esta persona me hirió. Yo podría querer venganza, pero te entrego esto a ti. Tú eres el juez justo. Yo elijo perdonar, no por esa persona, sino por mi propia paz. Y confío en que tú harás justicia a tu manera y en tu tiempo. Y cuando haces eso, cuando sueltas la venganza en silencio, algo se rompe. Las cadenas de amargura se caen y tu corazón encuentra libertad. La séptima cosa que necesitan eliminar en silencio son las disculpas constantes por cosas que no son su culpa. Hay personas, especialmente mujeres, que viven pidiendo perdón por todo. Perdón por molestar, perdón por existir, perdón por tener necesidades, perdón por expresar mi opinión. Y esto viene de una falta de autoestima, de un sentimiento de que no merecen ocupar espacio, de que son una carga para otros. Pero eso no es verdad. Ustedes son hijos de Dios, tienen valor, tienen derecho a existir, a tener necesidades, a expresarse. Entonces dejen de disculparse por cosas que no son su culpa. Y no tienen que anunciar, ya no voy a disculparme por todo. Simplemente empiecen a hacerlo. Dejen de decir perdón cuando no hicieron nada malo. Reemplácenlo con gracias. En lugar de perdón por molestarte, digan gracias por tu tiempo. En lugar de perdón por llorar, digan gracias por escucharme. Y van a ver cómo cambia la dinámica, cómo empiezan a proyectar más confianza, más dignidad. La octava cosa que necesitan eliminar en silencio es el hábito de compartir todo en redes sociales. Y esto es algo bien actual, bien de nuestros tiempos. Hay gente que sube todo a las redes. Lo que comieron, dónde están, con quién están, lo que están sintiendo. Cada pensamiento que pasa por su cabeza. Y hermanos, eso no es saludable. Primero, porque mucho de lo que pasa en su vida es privado, es sagrado, no es para consumo público. Segundo, porque cuando comparten todo, están buscando validación externa, están dependiendo de los me gusta y los comentarios para sentirse bien. Entonces eliminen esa necesidad de compartir todo y no tienen que hacer un post dramático diciendo me retiro de las redes o ya no voy a subir nada. Simplemente empiecen a vivir más y a postear menos. Empiecen a guardar las cosas preciosas de su vida para ustedes y para Dios. Y van a experimentar algo hermoso. Van a vivir más en el momento presente. Van a disfrutar más las experiencias porque no están pensando en cómo se verán en redes sociales. Y van a tener más paz porque no están dependiendo de la aprobación de extraños en internet. La novena cosa que necesitan eliminar en silencio es la comparación constante con otros. Y esto también está muy ligado a las redes sociales. Vemos las vidas aparentemente perfectas de otros y nos sentimos inadecuados porque ella tiene mejor casa, mejor cuerpo, mejor familia, mejor vida que yo. Pero hermanos, eso es una trampa. Primero, porque lo que ven en redes sociales no es la realidad completa, es una versión editada, maquillada. Segundo,
porque cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, sus propias bendiciones y desafíos. Entonces, dejen de compararse. Y no tienen que anunciar, ya no me voy a comparar. Simplemente cada vez que se sorprendan comparándose, conscientemente redirijan su mente. Enfóquense en sus propias bendiciones, en su propio progreso, en su propio camino, y verán cómo su paz aumenta. Porque ya no están en una competencia imaginaria que nunca van a ganar, porque siempre va a haber alguien con más, con mejor, con diferente. La 10ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de ser incluidos en todo. Hay personas que sufren tremendamente si no los invitan a algo, si no los consideran para algún plan, si se enteran que otros se reunieron sin ellos. Pero hermanos, no van a ser incluidos en todo, y eso está bien. No todas las amistades son del mismo nivel. No todos los eventos son para todos, y su valor no depende de cuántas invitaciones reciben. Entonces, eliminen esa necesidad. Y cuando se enteren que hubo algo a lo que no fueron invitados, en lugar de ofenderse, en lugar de reclamar, simplemente déjenlo ir en silencio. Enfóquense en las relaciones donde sí son valorados, en los eventos donde sí los quieren, y dejen de perseguir a gente que claramente no quiere incluirlos. Eso no es digno. Ustedes merecen estar donde son celebrados, no donde apenas son tolerados. La 11ª cosa que necesitan eliminar en silencio son las conversaciones que no edifican. ¿Cuánto tiempo perdemos en conversaciones vacías, en chismes, en hablar de gente que no está presente, en críticas destructivas? Santiago 3:6 dice que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo. Las palabras tienen poder, y cuando participamos en conversaciones negativas nos contaminamos espiritualmente. Entonces empiecen a eliminar estas conversaciones. Y no tienen que hacer un discurso cada vez que alguien empiece a chismear. Simplemente no participen. Cambien de tema sutilmente. O si es necesario, discúlpense y retírense. Perdón, tengo que ir a hacer algo. Y poco a poco, sin hacer drama, sin señalar a nadie, se van a alejar de ese tipo de conversaciones. Y su vida va a ser más ligera, más limpia espiritualmente. La 12ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la resistencia al cambio. Muchos de ustedes están estancados porque tienen miedo de cambiar, miedo de dejar ese trabajo que los hace miserables, miedo de salir de esa ciudad donde no son felices, miedo de terminar esa relación que ya no funciona, miedo de empezar algo nuevo, y se pasan años justificando por qué no pueden cambiar, explicando a todos por qué tienen que quedarse donde están, buscando que otros validen su estancamiento. Pero hermanos, a veces lo mejor que pueden hacer es simplemente decidir en silencio. Voy a cambiar. No sé cómo, no sé cuándo exactamente, pero voy a moverme de donde estoy y empezar a tomar pasos pequeños hacia ese cambio sin anunciarlo al mundo. Porque cuando anuncias cambios grandes antes de hacerlos, invitas opiniones. Y la mayoría de la gente, por miedo o por envidia, te va a dar razones de por qué no deberías cambiar. Es muy arriesgado, estás loco, mejor quédate donde estás, aunque seas miserable, pero al menos es seguro. Pero cuando haces los cambios en silencio, cuando simplemente empiezas a moverte sin consultar con todo el mundo, para cuando la gente se dé cuenta, ya estás en tu nueva realidad, ya cambiaste, y ahí ya no pueden detenerte con sus miedos. La 13ª cosa que necesitan eliminar en silencio es el miedo al qué dirán. Y esto es grande, hermanos. ¿Cuántas decisiones no tomamos por miedo a lo que la gente va a decir? ¿Cuántos sueños no perseguimos porque qué va a pensar mi familia? ¿Cuántas veces no nos defendemos porque qué van a decir de mí? Pero la realidad es que la gente va a hablar de todas formas. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien con una opinión. Entonces mejor haz lo que sabes que es correcto, lo que Dios te está guiando a hacer, independientemente de lo que otros digan, y esto lo haces en silencio. No anuncias, ya no me importa lo que la gente piense, porque eso suena a rebeldía, a inmadurez. Simplemente empiezas a vivir con más libertad, tomando decisiones basadas en tu relación con Dios y tu propia conciencia, no en las opiniones de otros. Y cuando la gente hable que hablarán, tú simplemente sigues adelante en silencio, con dignidad, sin tener que defenderte de cada comentario.
La 14ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de explicar cada decisión que toman. Hay personas que sienten que tienen que justificar todo. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el dolor nos visita, cuando la confusión nos roba la paz. Nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué este sufrimiento, por qué esta prueba, por qué ahora. Y en medio de esa pregunta muchas veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un caos sin sentido, como si Dios se hubiera equivocado con nosotros. Pero quiero decirles algo con toda la claridad y el cariño de mi corazón. Dios no se equivoca. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede pasa por algo. Y ese algo no es un capricho del destino ni un castigo divino, sino una invitación misteriosa y amorosa a crecer, a madurar, a descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde nos llama la vida. Permítanme empezar con una historia que escuché hace años y que nunca he podido olvidar. Era una mujer joven, llena de planes y de ilusiones, que había construido toda su vida alrededor de un proyecto profesional que amaba profundamente. Un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. La empresa cerró, los sueños se desvanecieron y ella quedó en medio de un vacío terrible. Me decía con lágrimas en los ojos que no entendía por qué Dios había permitido que todo se destruyera así, que había trabajado con honestidad, que había puesto su corazón entero en ese proyecto, que había confiado, y ahora nada. Le pregunté qué había hecho después de perderlo todo y me contó que en medio de su dolor tuvo que volver a casa de sus padres, algo que le parecía un fracaso absoluto. Pero fue precisamente allí, en esa casa, donde encontró a su padre enfermo de una enfermedad que nadie había detectado. Pudo acompañarlo en sus últimos meses de vida, pudo hablar con él de cosas que nunca se habían dicho, pudo cerrar heridas antiguas y descubrir un amor que había estado ahí siempre, pero que nunca había tenido tiempo de sentir. Cuando me contaba esto, ya no había amargura en su voz, sino un agradecimiento profundo y sereno. Había entendido que lo que parecía una catástrofe era en realidad una providencia disfrazada, un camino que Dios le abría hacia algo mucho más importante que cualquier éxito profesional. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la vida. No siempre vemos el sentido de las cosas cuando están sucediendo. El dolor, el fracaso, la pérdida, la enfermedad, todo eso nos confunde porque nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva pequeña y limitada, desde nuestros deseos inmediatos, desde nuestros planes personales, pero Dios mira desde la eternidad, desde el bien verdadero de nuestra alma, desde lo que realmente necesitamos para ser felices de verdad, no solo por un momento, sino para siempre. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente nos conviene. Creemos que necesitamos éxito y lo que realmente necesitamos es humildad. Creemos que necesitamos comodidad y lo que realmente necesitamos es fortaleza. Creemos que necesitamos que nos amen y lo que realmente necesitamos es aprender a amar. Cuando decimos que Dios no se equivoca, no estamos diciendo que Dios cause el mal o que quiera nuestro sufrimiento. No, eso sería una blasfemia, una mentira sobre quién es Dios. Dios es amor y el amor nunca busca el daño. Lo que estamos diciendo es que Dios, en su sabiduría infinita, puede sacar bien del mal, puede convertir el dolor en crecimiento, puede transformar la herida en sabiduría. Esta es la gran diferencia entre una vida vivida con fe y una vida vivida sin ella. La persona sin fe mira el sufrimiento y solo ve absurdo, injusticia, caos. La persona con fe mira el mismo sufrimiento y busca el sentido. Confía en que hay un propósito. Se abre a la posibilidad de que esto que ahora duele tanto sea precisamente lo que necesitaba para despertar, para cambiar, para encontrar el camino verdadero. Hay algo muy interesante en la naturaleza humana que quiero que entiendan. Nosotros cambiamos cuando tenemos que cambiar, no cuando queremos cambiar. Es triste, pero es cierto. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo en nuestra vida no estaba bien?
que teníamos que modificar una actitud, abandonar un hábito, transformar una relación, pero no lo hacíamos porque todavía era soportable, porque todavía podíamos vivir así, porque el dolor no era tan grande. Y entonces la vida nos pone en una situación límite, en una crisis, en un momento de quiebre, y ahí sí, cuando ya no podemos más, cuando ya no hay salida fácil, cuando ya no podemos seguir como antes, entonces cambiamos. Y muchos años después miramos atrás y agradecemos esa crisis, ese dolor, esa ruptura, porque fue precisamente lo que nos salvó de una vida mediocre, de una existencia dormida, de un corazón cerrado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace tiempo, destrozado porque su esposa lo había dejado. Me decía que no entendía, que él había sido un buen proveedor, que nunca le había faltado nada en casa, que trabajaba duro para darle todo. Y mientras me hablaba yo veía que ese hombre había pasado años enteros viviendo solo para el trabajo, ausente emocionalmente, incapaz de escuchar, de abrirse, de dar algo más que dinero. Su esposa había intentado hablar con él 1000 veces, pero él nunca tuvo tiempo, nunca creyó que fuera tan importante, hasta que ella se fue. Y solo entonces, en medio del dolor más terrible, ese hombre empezó a entender lo que había perdido, empezó a darse cuenta de que había vivido dormido, de que había confundido proveer con amar, de que había creído que su presencia física era suficiente, cuando lo que su familia necesitaba era su presencia afectiva, su atención, su corazón. Pasaron 2 años de un trabajo interior profundo, de terapia, de dirección espiritual, de lágrimas y conversaciones difíciles. Y al final, su esposa volvió, porque vio un hombre nuevo, un hombre que había entendido, que había cambiado de verdad. Y él me dijo una frase que nunca olvidaré: Padre, tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Dios no se equivocó al permitir que me dejara. Eso me salvó la vida. Esta es la dinámica misteriosa de la providencia divina. Dios nos ama tanto que no nos deja cómodos en nuestros errores. Nos sacude, nos despierta, permite que la vida nos golpee cuando es necesario, no por crueldad, sino por amor, no para destruirnos, sino para reconstruirnos mejor. Y esto es algo que cuesta mucho entender en una cultura como la nuestra, que huye del dolor como si fuera el peor de los males, que busca la comodidad a toda costa, que quiere anestesiarse con entretenimiento, con consumo, con distracciones constantes. Pero el dolor, queridos amigos, no es el enemigo. El verdadero enemigo es el adormecimiento, la mediocridad, la vida sin sentido, el corazón cerrado. Y muchas veces es precisamente el dolor el que nos abre, el que nos hace crecer, el que nos lleva a la madurez. Ahora bien, entender que todo pasa por algo no significa que debamos quedarnos pasivos ante el sufrimiento, como si fuera simplemente cuestión de aguantar y esperar. No. Cuando la vida nos pone en una situación difícil, tenemos que preguntarnos activamente qué es lo que esta situación nos está pidiendo aprender, qué es lo que necesitamos cambiar, hacia dónde nos está llamando. Porque hay sufrimientos que vienen de fuera y que no podemos evitar, pero hay otros que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones equivocadas, con nuestros miedos, con nuestra cobardía. Y parte de madurar es aprender a distinguir entre unos y otros, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a tener el coraje de cambiar lo que sí podemos. He visto personas que pasan años culpando a Dios por su infelicidad, cuando en realidad su infelicidad viene de decisiones que ellos mismos tomaron y que no quieren revisar. Se quedan en trabajos que odian porque tienen miedo de arriesgar. Se quedan en relaciones que les hacen daño porque tienen miedo de estar solos. Se quedan en ciudades donde no quieren vivir porque tienen miedo de decepcionar a sus familias. Y entonces culpan a Dios, culpan a la vida, culpan a las circunstancias, cuando en realidad lo que necesitan es mirar con honestidad su propia libertad, su propia responsabilidad, su propia capacidad de elegir. Dios no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos, y mucho. Y parte de nuestra maduración espiritual es aprender a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a rectificar, a empezar de nuevo. Hay una frase del Evangelio que siempre me ha impresionado profundamente.
es cuando Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les dice que no van a sufrir, no les promete una vida fácil, sin problemas, sin dolor. Les dice exactamente lo contrario: van a tener tribulación. Pero inmediatamente después les da la clave para vivir esa tribulación de manera que no los destruya, sino que los fortalezca. Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no estáis solos en vuestro dolor, no estáis abandonados en vuestra prueba, no estáis perdidos en vuestra confusión. Yo estoy con vosotros, y si confiáis en mí, si os aferráis a mí, si permitís que yo os guíe, entonces descubriréis que incluso en medio de la tribulación hay paz, hay sentido, hay esperanza. Esta confianza en Dios no es una especie de optimismo ingenuo que niega la realidad del dolor. No es decirse a uno mismo todo va a estar bien cuando claramente todo está mal. Es algo mucho más profundo y más real. Es saber que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios tiene un plan para mi vida y que ese plan es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Y por eso, aunque ahora no entienda lo que está pasando, aunque ahora me duela, aunque ahora no vea el sentido, yo confío. No confío en que las cosas vayan a salir como yo quiero, porque muchas veces no salen así. Confío en que Dios va a sacar bien de todo esto, en que me va a sostener, en que me va a acompañar, en que al final, cuando mire atrás, voy a poder decir: sí, ahora entiendo, ahora veo por qué tenía que pasar esto. Y esta actitud de confianza cambia completamente nuestra manera de vivir el sufrimiento. Cuando sufrimos sin fe, nos amargamos, nos cerramos, nos volvemos resentidos. Cuando sufrimos con fe, nos abrimos, nos purificamos, nos volvemos más compasivos. El mismo dolor, pero un resultado completamente diferente, dependiendo de cómo lo vivamos. He conocido personas que han pasado por tragedias terribles y han salido de ellas más humanas, más tiernas, más sabias. Y he conocido otras que han pasado por problemas mucho menores y han quedado destruidas, llenas de rabia, de amargura, de dureza. La diferencia no está en lo que nos pasa, sino en cómo lo acogemos, en qué hacemos con ello, en si lo convertimos en veneno o en medicina. Hay otra dimensión de todo esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la manera en que Dios nos habla a través de los acontecimientos. La vida es un lenguaje, una conversación continua entre Dios y nosotros, pero muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos interpretar, no sabemos leer los signos. Pensamos que Dios solo nos habla a través de experiencias extraordinarias, de visiones, de revelaciones místicas, y no nos damos cuenta de que Dios nos habla sobre todo a través de lo ordinario, de lo cotidiano, de las personas que ponemos en nuestro camino, de las situaciones que vivimos día a día. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría, cada dolor, todo está lleno de significado si sabemos mirar con los ojos de la fe. Me acuerdo de una chica joven que estaba obsesionada con encontrar señales de Dios. Quería que Dios le dijera claramente qué estudiar, con quién casarse, dónde vivir, y pasaba horas rezando, pidiendo señales, esperando respuestas claras y contundentes. Un día le pregunté: ¿y qué te dice tu corazón? ¿Qué te atrae? ¿Qué te da vida? Y me miró sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que Dios pudiera hablarle a través de sus propios deseos profundos, de sus propias inclinaciones naturales, de su propia inteligencia y libertad. Había pensado que la voluntad de Dios era algo externo a ella, algo que tenía que descifrar como si fuera un acertijo, cuando en realidad Dios nos habla desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros anhelos más verdaderos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Dios no se equivoca, pero tampoco nos quita la libertad. No nos maneja como marionetas, no nos impone un camino único e inflexible. Nos da orientación, nos da luz, nos da gracia, pero nos deja elegir. Y muchas veces hay varios caminos buenos posibles, varias opciones legítimas, varios modos de vivir nuestra vocación. Lo importante
no es tanto acertar con la opción perfecta como vivir cada opción que elegimos con amor, con entrega, con fidelidad, porque Dios puede sacar bien de cualquier camino que nosotros recorramos con honestidad y con apertura a su gracia. He conocido personas que se han pasado años paralizadas por el miedo a equivocarse, esperando la certeza absoluta antes de dar cualquier paso, y esa parálisis les ha robado la vida, porque la vida no es un problema matemático con una única solución correcta. La vida es una aventura, un camino que se hace al andar, una historia que se escribe con cada decisión. Y sí, nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones que después vamos a lamentar, vamos a elegir caminos que nos van a llevar a callejones sin salida, pero incluso esos errores forman parte de nuestro crecimiento. Incluso esas equivocaciones nos enseñan algo valioso. Incluso esos desvíos nos llevan a descubrir cosas que de otro modo nunca habríamos conocido. Lo que realmente importa no es no equivocarse nunca, sino tener la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado, el coraje de rectificar y la confianza de que Dios puede enderezar incluso nuestros caminos torcidos. He visto conversiones maravillosas que han nacido precisamente de grandes caídas. He visto matrimonios que se han salvado después de estar al borde del abismo. He visto vocaciones que han florecido después de años de búsqueda confusa. Y todo esto me confirma una y otra vez que Dios no se equivoca, que en sus manos incluso nuestros errores pueden convertirse en bendición. Ahora bien, hay algo que tenemos que decir con toda claridad. Cuando afirmamos que todo pasa por algo, no estamos justificando el mal, no estamos diciendo que el abuso esté bien, que la injusticia esté bien, que el pecado esté bien. No. El mal es mal y siempre será mal. Pero lo que estamos diciendo es que Dios, que no causa el mal, pero que permite que exista por respeto a nuestra libertad, tiene el poder de sacar bien incluso del mal que otros nos hacen o que nosotros mismos causamos. Esta es la esperanza cristiana, esta es la fe en la resurrección, que la última palabra no la tiene la muerte sino la vida, que la última palabra no la tiene el pecado sino la gracia, que la última palabra no la tiene el dolor sino el amor. Pienso en tantas personas que han sido víctimas de abusos terribles, de violencias espantosas, de injusticias que claman al cielo. Y no, Dios no quería eso, Dios no causó eso, Dios sufre con ellas. Pero he visto algunas de esas personas, después de un proceso largo y doloroso de sanación, convertirse en fuentes de esperanza para otros que sufren, en testimonios vivientes de que es posible sobrevivir y hasta florecer después de la tragedia. Y eso no significa que el mal que sufrieron estuviera bien, significa que ellas, con la gracia de Dios, han sido capaces de no permitir que ese mal las defina, de no permitir que ese mal tenga la última palabra sobre sus vidas. Esta es una de las dimensiones más profundas del cristianismo. La victoria sobre el mal no viene de evitarlo o negarlo, sino de atravesarlo y transformarlo. Jesús no evitó la cruz, la abrazó. No huyó del sufrimiento, lo asumió, y precisamente por eso pudo transformarlo en redención, en salvación, en vida nueva. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros propios sufrimientos, no a buscarlos masoquistamente, no a resignarnos pasivamente, sino a atravesarlos con fe, con esperanza, con amor, sabiendo que si los vivimos unidos a Cristo, esos sufrimientos pueden convertirse en fuente de vida para nosotros y para otros. Hay algo muy hermoso que sucede cuando entendemos de verdad que todo pasa por algo. Dejamos de vivir como víctimas y empezamos a vivir como protagonistas. La víctima siempre está culpando a otros, siempre está esperando que las circunstancias cambien, siempre está resentida con la vida. El protagonista, en cambio, asume su responsabilidad, busca el sentido, pregunta qué puede aprender, decide cómo va a responder, y esa actitud cambia todo. No cambia necesariamente las circunstancias externas, pero cambia radicalmente nuestra experiencia interior de esas circunstancias. Recuerdo a un hombre que perdió su trabajo en medio de una crisis económica terrible. Tenía una familia que mantener, deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. Podría haberse hundido en la amargura, en el victimismo, en la desesperación,
pero eligió otro camino. Se preguntó qué podía aprender de esa situación, qué oportunidad escondida podría haber ahí. Y se dio cuenta de que durante años había estado en un trabajo que no le gustaba, solo por la seguridad económica, sin atreverse nunca a perseguir lo que realmente le apasionaba. Y decidió que ese